Les decía que en la semana, rápidamente, Mari y yo estábamos pensando qué tema dar, ¿no? Para este domingo, porque creemos y estamos convencidos de que la iglesia tiene que dar temas que las personas puedan poner en práctica de una manera eficiente, de una manera real, no nada más a puros bibliazos y a versículos aprendidos de memoria que no entendemos el contexto de lo que nos dicen las personas o la persona que está predicando. Esa es una. Dos, les decía también que existen dos grandes errores en la iglesia, en cualquier iglesia en general. Uno, cuando la persona que está enfrente de la iglesia, que está hablándole a las personas, predica más perfección en lugar de gracia. Les decía la historia de que una vez en la iglesia donde yo asistía, el momento en que yo me di cuenta de que esta iglesia tenía una doctrina que no era lo más sana posible, fue cuando el pastor que estaba hablando al frente empezó a hablar de cómo se puso a orar para obtener un avión y cómo Dios le dio el avión particular y wow, él tenía millones de dinero, etcétera, etcétera. Y dije, no, ese es el momento en que me tengo que salir de esta iglesia. Y el segundo error es cuando las personas creemos que lo que nos está diciendo ese pastor o ese sacerdote es la verdad absoluta y no nos damos el tiempo ni de confirmar, ni de estudiar, ni de tratar de madurar espiritualmente junto con esa doctrina que nos están dando. Entonces, cuando estos dos errores se juntan, es cuando las iglesias se desvían absolutamente, cuando pierden su propósito de las iglesias. Entonces, les decía que el mensaje central de la iglesia en general es el saber dar de lo que Dios nos enseña, dar de lo que Dios nos da a los demás, dar de nosotros mismos. Y cuando Mari y yo estábamos hablando en la semana, les comentaba hace ratito, que platicábamos qué tema vamos a dar, pues dijo Mari, vamos a hablar sobre el dar. Y les decía, Mari es un tema que tiene muy arraigado, porque justamente lo aprendió desde muy pequeñita, con el ejemplo de su papá. Les decía que mi suegro es la persona que conozco en esta vida que más tiene un don de dar, ¿no? Este sentido de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Ahora que falleció su hermano hace ¿qué? Como 3 semanas más o menos, ¿no? Ya creo que ya va para un mes. El 16 cumple un mes. Ahora que falleció su hermano y que estuvimos en los velorios, perdón, en los rosarios, eh, eh, me di cuenta que era algo que venía de familia. No sé de quién lo hayan aprendido específicamente él y su hermano, o si él se lo inculcó a su hermano, porque mi suegro, por las circunstancias de la vida, mi suegro vio por él, por su hermano menor, como si él fuera su papá. Entonces, quiero pensar que mi suegro le inculcó a él esta manera de ser, o no sé si fue algo que les inculcó su mamá, o no sé, no me voy a meter en un rollo así, pero el caso es que era algo de familia, que fue pasando de generación en generación. Y justamente por eso es un tema que nos gustaría darles a ustedes, porque no, mi suegro evidentemente, o una persona como él, no lo hace porque a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no lo hace necesariamente porque Dios le habló y le dijo que tenía que ser caritativo o que tenía que ser desprendido. No lo hace porque o que alguien le prometió algo a cambio y entre más obras buenas hiciera, más puntos iba a juntar para ganarse un premio. No, es algo que es natural en el corazón de todos nosotros. Todos tenemos ese instinto por ayudar, por dar. Y lo hemos visto, por ejemplo, en los terremotos, ¿no? En la Ciudad de México. Perdón, salen miles de personas a ayudar a totales desconocidos, ¿no? Personas que nunca hemos visto en nuestra vida. Salimos a ayudar, a dar. Me acuerdo que en el temblor del 85, la colonia donde yo vivía, era de las pocas colonias que tenía una cisterna gigante y tenía agua. Nunca padecimos de agua, salvo los primeros días después del temblor. Pero venían de todas las colonias alrededor a que les diéramos agua. Y entonces me acuerdo que mis hermanos y yo hasta pintábamos así, ¿no? En el piso con gis, agua, ¿no? Y las flechitas para que la gente fuera a tomar agua. Y ahí estábamos con nuestra manguerita dándole agua a todo mundo. Éramos niños. Yo creo que era el mejor momento de desarrollar un instinto, un sentido del dar. Y les quiero contar una historia que viene pues en la Biblia, ¿no?
Estamos en una iglesia, vamos a leer la Biblia. Esta es la historia de Pablo y Juan, poco después de que Jesús había ascendido al cielo. Esto está en el libro de Hechos. Y a mí en lo particular es una historia que me gusta mucho y me ayuda a entender qué significa el dar. Es el capítulo 3 de Hechos. En la pantalla nada más van a ver una frase de esta historia, pero yo se las voy a leer completa. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Qué decían esto? Dicen que es la hora de la oración. Aparentemente, los judíos en esa época, a las 3 de la tarde, justamente, acostumbraban reunirse para orar. Entonces decía, subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente a los ojos, a la persona que estaba pidiendo limosna, le dijo, míranos. Pero así viene con símbolos de admiración. O sea que le han dicho, hey, míranos, míranos. Se llamaron la atención de él. Entonces el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Dijo, ay, me van a dar algo, ¿no? Entonces yo me imagino la reacción de, hey, mira. Entonces la persona debe haber volteado así como, ¿qué me van a dar? Y seguramente hasta estiró la mano, ¿no? Y entonces Pedro le contestó, y esta es la frase que van a ver ahí en las notas. Dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Fíjate lo que dice esta historia. En la vida, se los voy a poner así, en la vida vamos a encontrar muchísimos casos en los que vamos a poder nosotros ayudar a alguien. La mayoría de las veces, me atrevo a decir que casi todas las veces, nos hacemos los que no vemos y nos seguimos de largo. Sin embargo, aquí Pedro y Juan se le quedan viendo y les digo, hacen porque voltea a verlos y le dicen, hey, mírame, hey, voltea. A Juan no le tronaron los dedos, ¿no? Pero sí fue como, hey, acá. La persona, cuando uno necesita ayuda, cuando uno está más necesitado, está esperanzado de que alguien le pueda ayudar de cualquier manera. Y lo obvio es que estiremos la mano, porque pues estamos necesitados de ayuda, estamos tan metidos en nuestros problemas que no sabemos hacer otra cosa más que ya rendirnos, bajar los brazos y esperar a que alguien nos dé algo, nos dé una limosna, de lo que sea, de amor, de atención, de tiempo, lo que sea. Y entonces dice que lo levantan, me imagino cómo habrá sido, si lo agarran de la mano y dicen, hey, ya que le estiró la mano, para que le dieran algo, le han de haber dicho, venga para acá, y lo levantan. Y en ese momento la persona empieza a caminar. Entonces hay dos factores aquí. Uno, estar atento de la necesidad de las personas, que no necesariamente era que no podía caminar, sino que ya se había acostumbrado a que esa era su rutina de todos los días. Dice, todos los días lo ponían allí, alguien lo ponía allí, seguramente lo explotaba y le decía, hey, cállate con la mitad de lo que te den. Lo ponían allí a que pidiera limosna. Era lo único que sabía hacer. Ahí ponme donde me den. La mayoría de las personas están esperando que la gente les dé. Y dicen, porque yo no puedo hacer nada más, estoy acostumbrado, es lo que sé hacer, que me pongan aquí a esperar a que alguien buenamente me ayude, porque yo no puedo hacer otra cosa. Dos,
La persona que está atenta al momento oportuno para dar, no le da dinero, dice, lo que tengo te doy. Y lo que tenía en ese momento Pedro y Juan era el amor de Dios. El poder que Jesús les había dejado en el momento justo cuando se había ido al cielo, Jesús cuando ascendió, cuando les dice que el Espíritu Santo vendrá y les será dado y que predicarán el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienen, es lo único, es la única herencia que les dejó Jesús. Y le dice Pedro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Esa es la mejor ayuda que pueden darle a esta persona. Y esta persona efectivamente, tal habrá sido el impacto de lo que le dijeron, que efectivamente empezó a caminar. Y cambió su vida. Dice el primer punto, perdón, me quedé pensando. El primer punto dice, cuando das, asegúrate que sea Dios actuando sobrenaturalmente a través de ti en los demás. O en los demás a través de ti. ¿No? Ya saben que me encantan los acrónimos y con la palabra das, cuando das, significa Dios actuando sobrenaturalmente. A veces tú no tienes los recursos para ayudar a alguien. A veces tú no tienes lo que tus hermanos tienen para ayudar a tus padres. A lo mejor no tienes lo que tu jefe o los otros directores de tu empresa tienen en apariencia para ayudar a los demás. Y entonces tú dices, pues es que yo no tengo cómo ayudar a las personas, es que yo no sé cómo ayudar a las personas, es que eso no es para mí, yo al contrario, yo necesito que me den. Cuando realmente tú puedes dar de muchas maneras. Dice más adelante en el libro de Hechos, y esta parte ya está escrita por Pablo, el apóstol Pablo, dice, hay más dicha, en Hechos 20:35 dice, hay más dicha en dar que en recibir. Está citando a Jesús. Pablo dice, como dijo Jesús, ¿no? Hay más dicha en el dar que en el recibir. Curiosamente, esta parte no viene, según yo lo busqué, y no viene en los evangelios, en los 4 evangelios, pero viene en el libro de Hechos como una palabra que dijo Jesús. Entonces, cuando dice Pablo que Jesús decía hay más dicha en dar que en recibir, se refería justamente a eso, a que no necesitamos esperar algo a cambio. Hace poco, por ejemplo, se nos ocurrió pintar aquí afuera, en el pasillo. Aquí empezamos a pintar, compramos la pintura, se empezó a pintar aquí afuera, y cuando pasaban los vecinos, era increíble la cara de incomodidad, de desagrado, la cara que ponían, porque inmediatamente pensaban que les íbamos a pedir dinero por lo que se estaba haciendo afuera. Y entonces hasta pasaban rapidito y así como escondiéndose y volteándose así como, ay vecino, ahí está pintando, pues de cómo nos va a tocar. No señor, no le estoy pidiendo nada, no. Ah, bueno, no, pero pues entonces que deje de pasar el carrito afuera, era todo un relajo, ¿no? Total que había tal desagrado y tal incomodidad al sentir que tenían que dar dinero. Y no era así. Uno lo hacía porque pues obviamente pues, quiere uno que se vea bonito donde vive. Pero las personas ya están tan metidas en este egoísmo con el que vivimos, que ya inmediatamente pensaban que era un tema de que les íbamos a pedir dinero. Entonces, cuando alguien, en ese caso contrario, en esa persona que se ve obligada, que dice, ay, pues es que ahora tengo que darle, sucede lo contrario, no es Dios dando de manera sobrenatural, no es Dios actuando de manera sobrenatural en las personas. Al contrario, eres tú, y ese es el segundo punto. Cuando das, asegúrate de no destruir por anticipado lo que ya has sembrado. Es al revés. Primero es das, Dios actuando sobrenaturalmente. Y lo segundo es destruir por anticipado lo que has sembrado.
Y la mayoría de las personas vivimos en ese estatus, en ese modo, ¿no? De, ay, pues es que ahora ya tengo que darle. Es que, ¿sabes qué? No me gusta, fíjate, yo vivía mucho en ese tema, en esa idea de, no me gusta recibir ayuda o aceptar que necesito ayuda porque en algún momento voy a tener que pagar el favor. Imagínate, pensar que tienes que pagar el amor de los demás. Muchas personas no se atreven a tener una relación con Dios porque están acostumbradas a pensar de esta manera, en que cualquier cosa que recibas, estás obligado a pagar por ello. Nunca he tenido una persona que me ayude en la casa, ¿no? El quehacer, todo esto lo hemos hecho siempre nosotros y hemos estado acostumbrados así ha sido nuestra historia de vida y pues así, ¿no? Entonces, cuando una persona ha venido a ayudarnos a hacer qué hacer, 2 o 3 veces ha sucedido, nosotros, en específico yo, me siento comprometido con esa persona porque hasta me da pena que me haga el quehacer. Entonces, ya no sabemos si ofrecerle de desayunar, si decirle que se siente a descansar. Y igual me pasa cuando voy a un restaurante, cuando dicen muchas personas, no, es que es la obligación del restaurante darte el servicio. A mí me cuesta trabajo decir, eh, pues podría pedirle por favor que me trajera el salero. O sea, imagínense, ya en sí la frase es, podría pedirle, como esperando que se vaya a molestar el mesero de hacer su trabajo, ¿no? Y esto es algo que viene muy arraigado en muchas personas, como yo, por ejemplo, que no nos creemos merecedoras del amor de los demás. Entonces, no nos atrevemos a tener una relación con Dios porque lo vemos como si fuera nuestro papá. Entonces no aceptamos lo que nos tiene que dar. Pero fíjate lo que dice Gálatas 6:2. Fíjate, en el libro de Gálatas dice Pablo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos, un nuevo mandato les dejo, que se amen los unos a los otros, ¿no? Entonces a eso se refiere, así cumplirán la ley de Cristo. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y antes dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Yo no sé cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien en algún sentido, pero seguramente después de que lo hiciste, te quedó una sensación de alivio, de paz, una sensación de que hiciste lo correcto, de que ayudaste de la mejor manera a esa persona. Eso lo empecé a sentir hace poco tiempo. Hace poco tiempo yo empecé a hacer algunos cambios en mi vida que me empezaron a llevar a sentir y a experimentar lo que significaba ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Desde el simple hecho de ser agradecido, de aprender a decir gracias. Ya les he contado también en algún momento que yo técnicamente aprendí a dar las gracias hasta que conocí a mi esposa. Era difícil para mí dar gracias por algo. ¿Por qué? Justamente por este sentido que les decía, este sentimiento de no soy merecedor del amor o del beneficio de los demás. Y entonces, pues prefería no pedir ayuda y eso me llevaba a no dar las gracias de nada, porque entonces yo sentía que yo era el que había ocasionado que los demás me tenían que servir a mí. No porque lo necesitara, sino porque era obligación de los demás. Por eso dice aquí, el que cosecha para mal, pues recibe para mal. Pero si cosechas para recibir bien, para agradar, bueno, pues recibirás algo agradable. Y esta es una naturaleza que cambia cuando empiezas a caminar con Dios, cuando empiezas a vivir en conexión, en comunión con Dios, cuando empiezas a entender qué es específicamente a lo que se refiere cuando dice Pablo aquí que hay mayor dicha en el dar que en el recibir. Cuando ya lo entiendes, tu naturaleza cambia, tu forma de ser, este egoísmo
implícito que vive en nosotros ya a partir de cierta edad en adelante. Porque es raro cómo las personas nos volvemos malas en realidad en nuestra vida. Yo no conozco a ningún niño. Bueno, sí, sí los hay, ¿no? Hay niños que son egoístas, pero esto viene a partir de una conducta, a lo mejor en casa o algo que están viviendo los niños, pero la naturaleza de los niños en sí misma es una naturaleza, es de dar, ¿no? ¿Cuántas veces no han visto un niño que te da su paleta toda chupada y te la quiere compartir? Hace poco había un niño aquí abajo diciéndole a Mari que estaba cortando el árbol, aquí afuera hay un árbol, y le decía a Mari el niño que le pidiera un deseo al árbol porque el árbol se lo iba a conceder. Y son cosas que los niños vienen naturales y en algún momento perdemos esa naturaleza. Pero cuando regresamos y empezamos a caminar con Dios, nuestra naturaleza regresa, se cambia, es transformada. Y dice Pablo también en Colosenses, dice esto, fíjense, en Colosenses 3:11. Dice, en esta nueva naturaleza, Cristo es todo y está en todos. Cristo es todo. No hay algo más. No hay necesidad de otra cosa. Cristo es nuestra nueva naturaleza. Y al tener la naturaleza de Cristo, nuestra forma de ser cambia radicalmente. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Dice aquí se refiere al amor como que es el vínculo perfecto. El vínculo, ese amor al que se refiere la Biblia cuando dice que todo lo soporta, que es paciente, etcétera, 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 etcétera. Ese es el vínculo perfecto. Ese es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que puso Dios en nosotros. Esa semilla de amor es lo que puso en nosotros y lo que nos hace semejantes a Él, parecidos a Él. Y me gusta que diga, es el vínculo perfecto, porque cuando no hay amor en las cosas que pones, cuando no hay amor en lo que das, eso que das se convierte justo en la destrucción anticipada de lo que estás sembrando. Si tú dices, bueno, es que yo ayudo mucho a las personas y soy una persona que soy muy caritativa y es una imagen, todo eso que haces, que finalmente a lo mejor sí le ayuda a las personas, porque obviamente las personas lo reciben con una necesidad, pero si lo haces con el sentido inapropiado, con esperando, te digo, algo a cambio, o tratando de sentirte más importante o merecedor de algo más por el hecho de ayudar a los demás, estás destruyendo anticipadamente eso que estás sembrando. Entonces, ¿qué es lo que más recuerdas de algo que te hayan dado? Es decir, ¿cuál ha sido la cosa que has recibido o lo que te han dado? ¿Qué es lo que más recuerdas? Pues a lo mejor de niño, un regalo en Navidad, en Día de Reyes o en un cumpleaños que recuerdas mucho. Yo en particular tengo un recuerdo, ya he hablado mucho aquí de mi papá también, por ejemplo, ¿no? Y de las cosas malas o el comportamiento inadecuado que tenía mi papá, ¿no? Durante mucho tiempo en su vida. Pero hay en particular dos cosas que recuerdo con mucho cariño. Uno, cuando cumplí 14 años, mi papá fue una época en esa época, a principios de los 90, era una época en que mi papá verdaderamente estaba en casa. Yo creo que fue la mejor época de mi papá como papá. Y desafortunadamente fue una época en la que mi papá tampoco tenía mucho trabajo. Entonces, él trataba de hacer lo mejor que podía con lo poco que tenía, y fue una época en que realmente se estaba dedicando a su familia, a nosotros. Ese día era mi cumpleaños y mi papá despertó y pues un poco sentido de que no tenía que regalarme porque no tenía dinero, no tenía trabajo. Lo mejor que se le ocurrió fue quitarse su reloj y regalármelo a mí.
Y me dijo, me acuerdo muy bien que me dijo, no tengo nada que regalarte, pero lo que tengo te doy. Por eso me gusta tanto esa historia de Pablo, porque quizás haya sido el mejor regalo que me haya dado mi papá. Un reloj que como año y medio después me asaltaron y me lo robaron. Y mi papá fue y me rescató y llevamos a la patrulla y fuimos a buscar a los asaltantes y nada, fue toda una historia, una aventura muy que luego les contaré. Pero el regalo que hizo, esa actitud de humildad, de amabilidad, de, de, de bondad de mi papá, de este afecto que dice aquí, afecto entrañable, de quitarse el reloj y dármelo porque era el único que tenía y era el mejor regalo que me podía dar en ese momento, es lo que más recuerdo de ese cumpleaños. Y dos, también curiosamente en esa época, en los noventas, cuando yo estaba en la secundaria, empezó este tema del hoy no circula. Y entonces teníamos poquito que mi papá había comprado un carro y pues no lo podíamos usar los viernes porque pues no circulaba los viernes. Entonces, para mí era el mejor regalo, el mejor momento de la semana los viernes, porque mi papá me podía llevar a la escuela y nos íbamos caminando. No esperábamos el camión porque se tardaba demasiado también. Y entonces yo nos íbamos caminando, eran como 2 kilómetros de la casa a la secundaria. Y yo creo que han sido las pláticas que más recuerdo de mi papá. Me contaba de su trabajo, del cine, de cuando era joven. Nos íbamos burlando de las personas que íbamos viendo. Me recuerdo mucho de una persona, nosotros íbamos con nuestras chamarrotas en diciembre, ¿no? Con frío a las 6:50 de la mañana caminando por la calle y y de repente salía siempre un señor ahí en esa calle, así con su playerito y todo fortachón y su cabello largo, así. Entonces decíamos que era Rambo y nos reíamos de él y siempre lo veíamos cada 8 días y hacíamos la misma broma y nos reíamos. Era realmente padre esa hora caminando, esa media hora, no sé ni cuánto era, hacia la escuela. Y sin querer, yo no sé si mi papá esté consciente de eso, pero ha sido el mejor regalo, el tiempo que me daba, el tiempo que me ponía atención para, para, para ser padre, ¿no? Para ser padre e hijo, tener esta relación. Y era una relación de amor, era una relación que realmente se sentía ese amor hacia su hijo. Ahora, nadie obligó a mi papá a que hiciera eso. Realmente lo hacía de corazón. Nadie le dijo, bueno, honestamente, no sé, abajo al rato mi mamá me dice, yo le dije, ¿verdad? Pero no creo que mi mamá le haya dicho, dale algo a tu hijo, ¿no? En su cumpleaños, ¿no? Regálale aunque sea tu reloj. No, 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 no. Era una decisión personal. Y ese es el siguiente punto. El amor es una decisión personal. Nadie puede forzar a amar o a ser o ser amado. Amar también es un proceso. Mi papá en ese momento estaba pasando por un proceso de renovación. Él quería cambiar realmente. Él estaba intentando cambiar y decidió por el amor, por dar ese amor que tenía hacia sus hijos. Dice en la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal y por último al afecto fraternal amor, como dice Walter Mercado, amor. Ay, sí, siempre quise hacer eso. Es una fórmula si lo quieres ver así, si lo quieres ver como una ecuación, si lo quieres ver como una receta, si lo quieres ver como un muy buen consejo, incluso si lo quieres leer con voz de Yoda, así, para que lo entiendas mejor, para que entiendas que amar, lo que al final de cuentas termina siendo el amor, el amar a alguien, es todo un proceso. No puedes amar a los demás o no puedes dar amor a los demás si no pasas por todas estas etapas. Fe, virtud, entendimiento, en algunas versiones de traducciones de la Biblia lo traduce como conocimiento. Ustedes se acuerdan de la serie de
las 7 decisiones más importantes de su vida, con lo que empezamos estas transmisiones. El primer tema de esa serie es conocimiento, conocer a Dios. Eh, dice, entonces decía, fe, virtud, entendimiento o conocimiento de Dios, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y por último, amor. Este ya es el resultado final de este gran proceso que es el amar. Y cuando entiendes todo esto, cuando empiezas a crecer en cada una de estas etapas, entonces es cuando empiezas a dar de manera desinteresada, a dar por amor, a dar por ayudar a los demás, a dar porque sabes que es el amor de Dios viviendo a través de ti, porque es Dios actuando sobrenaturalmente en las personas a través de ti. Ese es el verdadero amor, esa es la verdadera intención y propósito del dar a los demás. Ahora, ¿qué puedes dar? Te voy a pedir que completes una frase que va a salir aquí, es el siguiente punto. Completa la frase. Hoy me gustaría dar por los demás. ¿Qué te gustaría dar por los demás? Dice Jesús mismo, sabiendo lo que venía para él, dijo Jesús en el capítulo 15, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, puedes ver que dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Si yo le hubiera preguntado a Jesús, completa la frase, hoy me gustaría dar por los demás, Jesús hubiera contestado eso, dar la vida por los demás. Él decía, no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Pero bueno, no te estoy diciendo a ti, vas a dar la vida por alguien. O sea, evidentemente, en México pues, es muy probable que termines dando la vida por alguien, ¿no? Y no es en ese sentido. Desafortunadamente vivimos en un país inseguro y pues puede pasar. Pero no se refería a eso a Jesús. Se refería, cuando decía dar la vida por los demás, evidentemente él estaba pensando en lo que venía para él, la crucifixión. Pero cuando lo lees para ti, dar la vida por los demás puede ser a lo mejor un tiempo de oración, ponerte a orar con alguien, decirle, te veo preocupado, ¿quieres que oremos juntos? A lo mejor está enferma la persona, a lo mejor está atravesando por un duelo. ¿Qué es que quieres que oremos juntos? Podemos orar, podemos buscar a Dios juntos. Puede ser tiempo, puedes dar a las personas tiempo. Puedes, como esta historia que les conté de mi papá de todos los viernes, y nos íbamos caminando. Puedes darle a esa persona tiempo. No hay regalo más precioso, más preciado o con más valor que el tiempo. Lo que ustedes están invirtiendo en este momento de ocupar un pedacito de su mañana en domingo o cualquier día que vean este video en la página es tiempo. Y nos lo están regalando. ¿Y por qué es tan preciado este regalo? Porque no vuelve. Igual que la vida, cuando decía Jesús, no hay mejor regalo que dar la vida por los demás. Evidentemente Él sí va a resucitar, pero nosotros no vamos a resucitar cuando damos la vida por alguien. El tiempo no vuelve. Y eso lo hace, o eso hace su valor, ¿cómo se dice? Que no se puede medir, ¿no? No se puede poner en un valor específico de dinero, simplemente es algo que no se puede sopesar el tiempo. Cuando tú le das de tiempo a las personas o le pones atención a una persona, le estás diciendo me importas, me interesa lo que te está pasando. Puedo dejar cualquier cosa que yo esté haciendo, puedo dejar de ser yo mismo, puedo dar mi vida a ti con tal de darte tiempo y atención en lo que estás haciendo. Puedes hacer un favor, ¿no? A lo mejor a alguien en tu colonia, en tu edificio, a lo mejor ya hay una persona que es grande, que ya no le cuesta trabajo salir al mercado, a lo mejor puedes ir y tocarle, decirle, señor, señora, necesita algo del mercado, voy a ir, se lo traigo. A lo mejor hoy con el tema de la pandemia, ahora que está ya es tan habitual el pedir cosas en línea, a lo mejor le dices, te puedo pedir algo en línea que te llegue a tu domicilio y ni siquiera tienes que verme, ¿no? Pues si te da cosa que nos contagiemos, yo te lo pido y te llega.
Puedes hacer un favor como pintar la escalera aquí afuera para que se vea bonito a todo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes ayudar económicamente a las personas. Si tú tienes los recursos y Dios de alguna manera te ha bendecido con un buen trabajo, te ha dado una buena posición y está en tu corazón ayudar económicamente a las personas, ese es un tema también muy sensible, porque las personas a veces piensan que debería ser obligación de los que tienen mucho dinero dar, ¿no? Y pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, no sé. El caso es de que no importa si es su obligación o no, es que simplemente si está en el corazón de esa persona. Y dará o no dará, pero si está en tu corazón dar un poco de lo que tú tienes, a lo mejor, evidentemente también hay muchas personas que conozco que no tienen una situación económica mejor que la de cualquier otra persona y sin embargo se desprenden del poco dinero que tienen para ayudar a los demás. No les interesa no tener o tener menos. Y esta frase de ni menos pobres ni más ricos la he entendido durante sus últimos años de verdad, de una manera tangible, de una manera real. Hay que dar sin esperar a cambio. Así que cualquiera que sea lo que puedas dar por los demás, simplemente hazlo con amor, sin esperar nada a cambio, con responsabilidad y sobre todo compartiendo el carácter de Dios, ese carácter, esa nueva naturaleza que vive en ti. Si tú puedes ayudar a los demás, si está en tus posibilidades ayudarlos de cualquier manera, no tiene que ser dinero, olvídate de eso, puede ser poniéndoles atención, escuchándoles, regalándoles una llamada, orando por ellos, hazlo, no lo dejes, hazlo, de verdad. La sensación que vas a tener después, esa tranquilidad, esa paz que vas a sentir después de haber ayudado a las personas, no tiene un precio, no tiene valor. Y ahí mismo está tu recompensa. No necesitas que alguien venga y te diga a la puerta de tu casa, gracias por lo que hiciste por mí. Es simplemente el sentir que tú mismo has vuelto a tu naturaleza, a tu primer amor, a la forma en que realmente te hizo Dios. Esa forma en que como cuando niños, damos desinteresadamente. Bueno, este es el mensaje de hoy, después de unos cuantos accidentes. Espero que lo hayan disfrutado, espero que de alguna manera podamos contribuir a que todos nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de actuar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestros jefes, empezar a ser más agradecidos, empezar a dar sin esperar y sobre todo vivir una vida que nos haga vivir en paz con los demás y con mucho amor. Otra vez lo voy a hacer. Amor. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado durante estos días, estos casi 6 meses ya de estar aquí encerrados en nuestra casa. Gracias, Señor, porque hemos tenido la oportunidad de darle a las personas un poquito de tu palabra, un poquito de tu amor. No soy el mejor orador, no soy el mejor presentador. En la tecnología seguimos teniendo dificultades, pero no importa, Señor, porque al final lo que cuenta es el mensaje que tú estás dando a nosotros, en nuestros corazones. Señor, queremos sentirte, queremos saber que tú estás presente en nuestras vidas, queremos verte dar de manera sobrenatural, queremos verte actuando de manera sobrenatural en las personas, cambiando la vida de los que nos escuchan, queremos ver cómo transformas los corazones de quienes nos ven. Te damos gracias, Señor, porque las redes sociales, a pesar de todo en lo que se han convertido, nos dan la oportunidad de darle a las personas lo que tenemos. Y eso es tu amor y tu misericordia y tu gracia, Señor. Así que una vez más, Señor, te damos gracias por este mensaje y que sea para bendición para todos los que nos ven. Bueno, pues no se olviden de vernos ya sea en Facebook, ahí están todos los videos grabados, en YouTube, también nos pueden ver. Ayúdenos, si están ustedes, a que crezca esto. Denle ahí seguir en el canal de YouTube. Nada más tenemos 5 seguidores. Ojalá que crezca en algún momento.
pero sobre todo porque nuestra intención es que más personas reciban estos mensajes. Y si necesitan que oremos por ustedes, si quieren que platiquemos, mándenos un correo a iglesia.retorno@gmail o regístrense en la página online, www.retorno.online, o mandarnos un mensaje directo en Facebook. También nos pueden encontrar las imágenes que luego publicamos en Instagram. Bueno, el caso es de que podamos estar en contacto con ustedes y podamos ayudarles de una mejor manera. Si quieren que hablemos de un tema en particular, si tienen una preocupación en particular, también háganoslo saber. Lo podemos platicar aquí con ustedes. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y que viva México. Disfruten estas fiestas en casa. Si se van a juntar en familia, cuídense, por favor. Los contagios siguen muy fuertes. Así que más vale de lejitos todavía un ratito más. Así que nos vemos la próxima semana. Que descansen y adiós. Bye.